Aquella mañana, el cielo estaba cubierto por una espesa capa de nubes grises que apenas dejaban pasar la luz del sol. El viento agitaba las ramas de los árboles con una insistencia inquietante, como si quisiera advertir a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. En medio del ruido cotidiano de la ciudad, Clara Mendoza, periodista especializada en fenómenos inexplicables, encontró un sobre amarillento sobre el escritorio de su departamento. No tenía estampillas. No tenía remitente. Ni siquiera había señales de que alguien hubiera llamado a la puerta. Simplemente estaba ahí. Lo tomó entre las manos. El papel era viejo, áspero, como si hubiera permanecido enterrado durante décadas. Al abrirlo, un ligero aroma a tierra húmeda escapó del interior. Dentro solo había una tarjeta de color marfil. Con una elegante caligrafía escrita en tinta negra podía leerse: ha llegado el momento de conocer la verdad. Si deseas descubrir aquello que nadie ha logrado explicar, preséntate el primer viernes de marzo en el pueblo de San Jerónimo antes del anochecer. Alguien te estará esperando. No había firma. Solo un extraño símbolo dibujado en la parte inferior. Un círculo imperfecto atravesado por 7 líneas curvas que parecían moverse cuando Clara desviaba la mirada. Pensó que se trataba de una broma. Sin embargo, durante los siguientes días comenzó a recibir mensajes de personas que aseguraban haber visto luces extrañas cerca de un pequeño pueblo perdido entre montañas y bosques. Varias desapariciones recientes alimentaban los rumores. Las autoridades hablaban de accidentes. Los habitantes se negaban a responder preguntas. Y todos los testimonios terminaban con la misma frase: no venga cuando oscurezca. Aquello bastó para despertar su curiosidad. 3 días después emprendió el viaje. El autobús abandonó la carretera principal conforme el paisaje cambiaba lentamente. Los edificios desaparecieron y fueron sustituidos por enormes árboles cuyas copas parecían unirse sobre el camino formando un interminable túnel oscuro. La lluvia comenzó sin previo aviso. Primero unas gotas. Después un aguacero que obligó al conductor a disminuir la velocidad. Los limpiaparabrisas apenas lograban despejar el cristal. A ambos lados del camino aparecían cruces de madera antiguas. Demasiadas. Clara intentó contarlas. Al llegar a la número 30 perdió la cuenta. Ninguna tenía nombre. Solo fechas. Y todas parecían corresponder al mismo día del año. El primer viernes de marzo. Sintió un escalofrío. No fue el frío. Fue una sensación difícil de explicar. Como si alguien la estuviera observando desde el bosque. Giró discretamente hacia la ventana. Durante un segundo creyó distinguir la silueta de una mujer completamente inmóvil entre los árboles. Vestía de negro. Su rostro permanecía oculto. Cuando el autobús avanzó unos metros y volvió a mirar, ya no había nadie. San Jerónimo parecía detenido en el tiempo. Las calles eran estrechas. Las casas conservaban fachadas antiguas. Las ventanas permanecían cerradas pese al calor. No había niños jugando. No había música. Ni perros ladrando. Solo el sonido del viento. El conductor dejó las maletas junto a la pequeña plaza. Mañana regreso por aquí a las 9. Si todavía sigue en el pueblo. Aquella última frase fue pronunciada con una extraña seriedad. Sin esperar respuesta volvió al autobús. 5 minutos después el vehículo desapareció entre la niebla. Clara quedó completamente sola. Mientras observaba el lugar notó algo extraño. Las personas que caminaban por la plaza evitaban mirarla. Algunas incluso cambiaban de dirección. Como si supieran exactamente por qué estaba allí. Una anciana que barría la entrada de su casa levantó la vista apenas un instante. Al verla, dejó caer la escoba. Sus labios comenzaron a temblar. No. ¿Otra vez no?
Entró apresuradamente y cerró la puerta de golpe. Desde el interior comenzaron a escucharse rezos. Clara sintió un nudo en el estómago. Nunca antes la habían recibido de aquella manera. Preguntó por una posada. Nadie respondió. Finalmente un hombre muy anciano señaló una construcción al final de la calle sin pronunciar una sola palabra. La posada era pequeña. Oscura. El encargado parecía tener más de 80 años. Cuando Clara escribió su nombre en el registro, el hombre dejó escapar un profundo suspiro. ¿Vino sola? Sí. Los demás ya llegaron. Clara levantó la vista. ¿Qué quiere decir? El anciano cerró lentamente el libro. Nada. Olvide que dije eso. Le entregó una llave oxidada. Era la habitación número 7. Mientras subía las escaleras sintió que la madera crujía bajo cada paso. Al abrir la puerta encontró una habitación sencilla. Una cama. Un armario. Una ventana que daba directamente al bosque. Dejó su mochila sobre la cama y abrió las cortinas. La lluvia había cesado. Sin embargo, el bosque permanecía cubierto por una espesa niebla blanca. Entre los árboles creyó distinguir algo. Una figura. Muy pequeña. Quizá un niño. Permanecía completamente inmóvil. Clara levantó la cámara para hacer una fotografía. En cuanto enfocó, la figura desapareció. Miró la imagen. No había nadie. Solo árboles. Pero al ampliar la fotografía notó algo que hizo que la sangre abandonara su rostro. Reflejada en el cristal de la ventana. Detrás de ella, había una anciana sonriendo. Clara soltó un grito y giró de inmediato. La habitación estaba vacía. Respiraba con dificultad. Volvió a observar la fotografía. La anciana seguía allí, con una sonrisa imposible. Sus ojos eran completamente negros. Un fuerte golpe sonó en la puerta. 3 golpes lentos. ¿Quién es? Nadie respondió. Abrió lentamente. El pasillo estaba vacío. Solo encontró un pequeño paquete envuelto con tela roja. Dentro había un viejo reloj de bolsillo. Las agujas marcaban exactamente las 11:59. En la tapa interior había una inscripción grabada. Cuando el reloj deje de avanzar, ya será demasiado tarde. En ese instante, el reloj emitió un fuerte chasquido. Las agujas comenzaron a girar hacia atrás. Toda la posada tembló. Las luces se apagaron. Un silencio absoluto cubrió el edificio. Y desde el bosque comenzó a escucharse un canto. Una voz femenina. Lejana. Antigua. Triste. No parecía cantar en ningún idioma conocido. Las notas atravesaban las paredes como si nacieran dentro de la mente de quien las escuchaba. Clara se acercó lentamente a la ventana. La niebla empezaba a abrirse. Decenas de siluetas caminaban entre los árboles. No corrían. No hablaban. Solo avanzaban en fila, sosteniendo velas encendidas que no se apagaban pese al viento. Entonces, todas se detuvieron al mismo tiempo. Giraron lentamente la cabeza. Y levantaron el rostro hacia la ventana de la habitación número 7. Aunque estaban demasiado lejos para distinguir sus facciones, Clara sintió con absoluta certeza que todas la estaban mirando a ella. En ese mismo instante, alguien susurró junto a su oído, con una voz tan cercana que pudo sentir el aliento helado rozando su piel. Ya llegaron las 7 almas, ahora solo falta elegir cuál será la primera. Aquella voz no provenía del bosque. Había sonado justo detrás de Clara. Tan cerca que el aire helado recorrió su cuello. El corazón le golpeaba con fuerza el pecho mientras giraba bruscamente. No había nadie. La habitación permanecía completamente vacía. La ventana seguía abierta. Las cortinas se agitaban lentamente por el viento.
Las figuras del bosque continuaban inmóviles, observándola. Sin pestañear, sin moverse. Clara dio un paso hacia atrás. El viejo reloj seguía girando en sentido contrario. Cada vuelta de las agujas producía un pequeño chasquido metálico. Entonces, todas las velas que sostenían la silueta se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad se tragó el bosque. Las figuras desaparecieron. Como si jamás hubieran estado allí. No durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba pasos sobre el techo de la posada. Pasos lentos. Descalzos. A veces parecían de una sola persona. Otras veces eran decenas. Caminaban de un extremo al otro del edificio, arrastrando algo pesado. A las 3 de la madrugada comenzó un nuevo sonido. Alguien lloraba. Era el llanto de una mujer. No era un llanto desesperado. Era un lamento profundo. Como el de alguien que llevaba siglos sufriendo. Clara tomó su grabadora y salió al pasillo. Todo estaba oscuro. Solo una vieja lámpara de aceite iluminaba las escaleras. El llanto provenía del piso inferior. Descendió lentamente. Cada escalón crujía bajo sus pies. Cuando llegó al vestíbulo encontró al anciano encargado sentado frente a la recepción. Permanecía inmóvil. Con la mirada perdida. ¿Escucha eso? El hombre tardó varios segundos en responder. Sí. ¿Quién está llorando? Nadie. La escucho perfectamente. El anciano cerró lentamente los ojos. Aquí siempre lloran los que ya no tienen cuerpo. Clara sintió un escalofrío. Antes de poder hacer otra pregunta, el hombre levantó la vista. Su expresión había cambiado. Parecía asustado. Muy asustado. Regrese a su habitación. Ahora mismo. ¿Por qué? Porque ella todavía no sabe cuál de ustedes va a llevarse primero. Al amanecer, el pueblo parecía diferente. Había más personas caminando por las calles. Pero nadie sonreía. Todos parecían agotados. Como si hubieran pasado la noche sin dormir. Mientras desayunaba en una pequeña fonda, Clara descubrió que no era la única forastera. En una mesa cercana se encontraban 6 desconocidos. Un hombre de unos 50 años vestido con un costoso traje revisaba nerviosamente su teléfono. Aunque no tenía señal. Una pareja joven discutía en voz baja. Un muchacho grababa todo con una cámara portátil mientras hacía bromas para sus seguidores. Una estudiante llenaba un cuaderno de apuntes observando cada rincón del lugar. Y un fotógrafo limpiaba cuidadosamente los lentes de su cámara profesional. 7 personas. Contándose ella. La coincidencia le produjo un extraño malestar. El joven de la cámara fue el primero en romper el silencio. Déjenme adivinar. ¿Todos recibieron una invitación? Las conversaciones cesaron de inmediato. Nadie respondió. Pero tampoco fue necesario. Las miradas lo dijeron todo. La estudiante fue la siguiente en hablar. La mía decía que encontraría respuestas sobre antiguos rituales. El fotógrafo suspiró. La mía prometía mostrarme el paisaje más extraordinario del país. El empresario levantó lentamente la vista. La mía decía que aquí podía cambiar mi destino. La pareja intercambió una mirada. A nosotros nos ofrecieron una bendición para nuestro matrimonio. Clara permaneció en silencio. El muchacho soltó una risa incómoda. Pues alguien se gastó una fortuna organizando esta broma. Nadie rió. La mañana transcurrió con aparente normalidad. Hasta que decidieron recorrer el pueblo juntos. Los habitantes cerraban las ventanas cuando ellos pasaban. Algunas puertas eran aseguradas con gruesas cadenas. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Una vez. 2 veces. 3. El sacerdote salió apresuradamente del templo.
Al ver al grupo quedó completamente pálido. Corrió hacia ellos. Escúchenme con atención. No entren al bosque. No importa lo que escuchen. No importa a quién crean ver. No respondan si alguien los llama por su nombre. El influencer sonrió. ¿Es parte del espectáculo? El sacerdote lo tomó del brazo. Con tanta fuerza que casi lo hizo caer. Muchacho. Ella aprende sus voces muy rápido. Y cuando las imita, ya es demasiado tarde. Aquella tarde encontraron algo extraño detrás de la iglesia. Un pequeño cementerio abandonado. Las lápidas eran muy antiguas. Todas estaban desgastadas por el tiempo. La estudiante comenzó a fotografiarlas. De pronto se quedó inmóvil. ¿Esto no puede ser? Clara se acercó. En la piedra podía leerse claramente. Elena Morales. 1974 a 1999. La estudiante dejó caer la cámara. Ese era su nombre. Exactamente el mismo. El mismo apellido. La misma fecha de nacimiento. Solo cambiaba el año de la muerte. Todos comenzaron a recorrer el cementerio. Una tras otra aparecieron más lápidas. Cada una pertenecía a uno de los visitantes. Los 7. Con sus nombres completos. Con sus fechas reales de nacimiento. Y una fecha de muerte. ¿Todos morirían? Esa misma noche. El empresario comenzó a respirar con dificultad. Esto es una broma. Alguien preparó todo esto. Es imposible. Intentó arrancar la lápida. No pudo moverla ni un centímetro. El fotógrafo comenzó a tomar imágenes. Decenas. Cuando revisó la pantalla, el color desapareció de su rostro. Las fotografías mostraban el cementerio vacío. No aparecía ninguna lápida. Solo ellos. De pie. Mirando un terreno completamente despejado. El sol comenzó a ocultarse. El viento regresó. Con él llegó nuevamente aquel extraño canto. Pero esta vez estaba más cerca. Mucho más cerca. El influencer levantó la cámara. Esto sí dará millones de vistas. Comenzó a caminar siguiendo la melodía. «Espera», gritó Clara. No respondió. Continuó avanzando hacia el bosque. Como hipnotizado. La pareja intentó detenerlo. Fue inútil. Seguía caminando. Con la mirada perdida. Una sonrisa vacía. Los demás corrieron tras él. Los árboles parecían cerrar el camino detrás del grupo. La luz desaparecía rápidamente. El canto se hacía más intenso. Entonces lo vieron. Entre los troncos. Una anciana. Vestida completamente de negro. Cabello tan largo que ocultaba parte de su rostro. Permanecía de espaldas. Completamente inmóvil. El influencer se acercó lentamente. ¿Es usted quién? La mujer levantó una mano. Sin girarse. Le hizo un pequeño gesto. Como invitándolo a acercarse. Él obedeció. Dio otro paso. Y otro más. Hasta quedar a menos de 1 metro. Entonces la anciana comenzó a girar muy despacio. Primero los hombros. Después la cabeza. Pero su cuello siguió girando. 90 grados. 180. 270. Hasta completar una vuelta imposible. Su rostro quedó frente a ellos. No tenía ojos. Solo 2 cavidades oscuras de las que brotaba un espeso líquido negro. Sonreía. Una sonrisa demasiado amplia. Llena de dientes afilados. El influencer dejó caer la cámara. Intentó retroceder. Pero ya era tarde. Del suelo comenzaron a salir decenas de manos grises y huesudas que sujetaron sus piernas. Él gritó con todas sus fuerzas. Los demás corrieron para ayudarlo.
Las manos tiraban cada vez con más fuerza. La tierra se abrió bajo sus pies. Una oscuridad profunda apareció debajo de él. El muchacho extendió la mano desesperadamente hacia Clara. Ella logró sujetarlo apenas por unos segundos. Sintió como algo tiraba desde abajo. No eran manos. Parecían raíces vivas. Palpitaban. Respiraban. Y susurraban. Con un último tirón, el joven fue arrastrado hacia la oscuridad. La tierra se cerró de golpe. El bosque quedó en silencio. Solo la cámara permanecía sobre las hojas. Aún grabando. Cuando Clara la recogió, la pantalla seguía encendida. En el último segundo del video, antes de que desapareciera el muchacho, se veía claramente una figura de pie detrás de la anciana. Una silueta enorme. Más alta que los árboles. Con dos ojos blancos brillando en la oscuridad. Y una voz grave, imposible de confundir, pronunció una sola frase. El primer nombre ha sido borrado, quedan 6. El bosque quedó sumido en un silencio tan profundo que ninguno de los presentes fue capaz de pronunciar una palabra. El lugar donde el influencer había desaparecido era completamente normal. No había un agujero. No había tierra removida. No había huellas. Era como si jamás hubiera existido. Solo permanecía su cámara, aún grabando. El empresario comenzó a retroceder lentamente. No. No. Esto no puede estar pasando. La estudiante se arrodilló temblando y tocó el suelo con ambas manos. La tierra estaba fría. Demasiado fría. Como si debajo de ella no hubiera roca ni raíces, sino un inmenso vacío. Clara tomó la cámara. La reproducción continuó exactamente donde se había detenido. Durante unos segundos aparecía el bosque. Después, la anciana. Y finalmente, un solo cuadro. Un fotograma que ninguno recordaba haber visto. La anciana ya no estaba sola. Detrás de ella se encontraban 6 figuras humanas completamente inmóviles. Todos vestían ropa blanca. Todos tenían la cabeza inclinada. ¿Y todos? Eran ellos. Los 6 sobrevivientes. Pero no estaban vivos. Tenían el rostro gris. Los ojos cerrados. Las manos unidas sobre el pecho. Como cadáveres preparados para un funeral. El fotógrafo sintió un escalofrío. Eso no estaba ahí. Yo estuve grabando. No había nadie detrás de ella. Clara detuvo el video. Cuando volvió a reproducirlo, las figuras habían desaparecido. Solo quedaba la anciana. Sonriendo. Regresaron al pueblo antes de que anocheciera. Nadie habló durante el camino. Al cruzar la plaza descubrieron algo aún más perturbador. Todas las puertas estaban cerradas. Las ventanas cubiertas con tablas. Las calles completamente vacías, parecía un pueblo abandonado. Solo la iglesia permanecía abierta. Las campanas sonaban lentamente. 1, 2, 3. El sacerdote los esperaba en la entrada. Su expresión revelaba que ya conocía la respuesta antes de preguntar. ¿Cuántos volvieron? Clara bajó la mirada. 6. El anciano cerró los ojos. Hizo la señal de la cruz. Entonces ya comenzó. Entren. Rápido, la iglesia era mucho más antigua de lo que parecía desde el exterior. El aire olía a incienso mezclado con humedad. Las velas iluminaban apenas los muros de piedra. El sacerdote cerró las enormes puertas de madera y colocó una pesada barra de hierro para impedir que alguien pudiera abrirlas desde afuera. Después caminó hasta el altar. Retiró lentamente un tapiz. Detrás apareció una puerta de madera oculta. Síganme. Descendieron por una escalera de piedra. Cada peldaño parecía conducirlos siglos atrás.
Al final encontraron una habitación subterránea llena de libros antiguos. Cruces. Amuletos. Frascos con hierbas secas. Y decenas de cajas cubiertas por una gruesa capa de polvo. El sacerdote tomó uno de los libros. La cubierta estaba hecha de cuero oscuro. No tenía título. Solo el mismo símbolo que aparecía en las invitaciones. El círculo atravesado por 7 líneas. Nadie sabe quién escribió esto. Solo sabemos que ha pasado de generación en generación. Y que nunca se equivoca. Abrió lentamente las páginas. El papel era tan viejo que parecía deshacerse con solo tocarlo. En una de ellas apareció un dibujo. Una mujer muy anciana. Rodeada por 7 personas arrodilladas. Sobre sus cabezas flotaban sombras negras con forma humana. Ella no es una bruja. Al menos, no empezó siéndolo. Hace muchísimo tiempo era una curandera. Quería sanar a los moribundos. Pero buscó conocimiento donde jamás debió hacerlo. Invocó algo que respondió. Algo que no pertenece a este mundo. A cambio de poder, entregó su alma. Desde entonces, ya no envejece. Solo cambia de cuerpo. Necesita 7 almas para seguir existiendo. Cada cierto número de años. Siempre 7. Nunca más. Nunca menos. El empresario golpeó la mesa. Basta. Todo esto son cuentos. Yo me voy de este lugar. Corrió hacia las escaleras. El sacerdote intentó detenerlo. Fue inútil. Subió los escalones de 2 en 2. Abrió la puerta de la iglesia. Y desapareció. Los demás lo siguieron inmediatamente. La iglesia estaba vacía. No había rastro del empresario. Las enormes puertas continuaban cerradas con la barra de hierro colocada desde dentro. Era imposible que hubiera salido. Sin embargo, ya no estaba. Julián, ¿dónde estás? Las voces de Clara y del fotógrafo resonaban por toda la iglesia. Solo recibían el eco como respuesta. Entonces ocurrió. Una carcajada. Suave. Femenina. Provenía del coro. Todos levantaron la vista. Una silueta permanecía inmóvil junto al viejo órgano. Era una mujer. Vestida completamente de negro. No se movía. Solo observaba. El sacerdote comenzó a rezar. La figura dio un paso. Después otro. Pero no caminaba. Sus pies permanecían inmóviles. Era el suelo el que parecía deslizarse bajo ella. Avanzaba sin mover un solo músculo. La temperatura descendió de golpe. Las velas comenzaron a apagarse. Una. Otra. Otra más. Hasta que solo quedó una. La mujer levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba cubierto por un velo negro. Una voz salió de debajo de la tela. No era una voz humana. Parecía formada por cientos de voces hablando al mismo tiempo. ¿Dónde está el sexto? Nadie respondió. ¿Tiene miedo? Todos tienen miedo. ¿Y el miedo? Tiene un sabor delicioso. La última vela se apagó. La oscuridad lo cubrió todo. Clara sintió que alguien tomaba su mano. Pensó que era la estudiante. Pero aquella mano era helada. Demasiado delgada. Con uñas largas. La soltó de inmediato. Escuchó respiraciones. Muy cerca. Decenas de ellas. Como si la iglesia estuviera llena de personas invisibles. Entonces apareció una luz. El fotógrafo había encendido una linterna. Suaz recorrió lentamente el lugar. Lo que iluminó hizo que todos retrocedieran. No estaban solos. Había personas por toda la iglesia. Pegadas a las paredes. De pie. En silencio. Vestían ropas antiguas.
Algunas parecían pertenecer a otra época. Otras llevaban uniformes militares, vestidos de novia, ropa de campesinos, niños, ancianos. Todos tenían los ojos completamente negros. Y todos sonreían. La linterna parpadeó. Durante un segundo la luz desapareció. Cuando volvió, aquellas personas ya no estaban junto a las paredes. Ahora rodeaban al grupo. A menos de 2 metros. Sin que nadie las hubiera visto moverse. La estudiante comenzó a llorar. No. 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 Una niña de unos 8 años se acercó lentamente. Llevaba un vestido blanco manchado de barro. Sonreía dulcemente. ¿Quieres jugar conmigo? La estudiante negó con la cabeza. La niña siguió avanzando. Todos juegan conmigo. Al final, entonces levantó el rostro. No tenía mandíbula. La parte inferior de su cara había desaparecido. Un enjambre de gusanos blancos se movía dentro de su boca abierta. El fotógrafo gritó. La linterna cayó al suelo. La oscuridad regresó. Y esta vez, algo comenzó a correr alrededor de ellos. No era una persona. Se desplazaba por las paredes. Por el techo. Como una enorme araña cada vez más rápido. Cada vuelta iba acompañada por un susurro. 5. 5. 5. 5. De pronto, todo quedó en silencio. La linterna volvió a encenderse por sí sola. El sacerdote seguía allí. Clara también. La estudiante. El fotógrafo. La pareja. Pero el empresario había reaparecido. Estaba inmóvil frente al altar. De espaldas. «Julián, ¿estás bien?» No respondió. Clara se acercó lentamente. Le tocó el hombro. El cuerpo cayó hacia atrás como una estatua. Estaba completamente rígido. Su piel era gris. Los ojos abiertos. La boca llena de tierra negra. Y en el centro de la frente alguien había dibujado, con sangre fresca, el mismo símbolo de las 7 líneas. En ese instante, las campanas comenzaron a sonar solas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y antes de que sonara la 7ª, una voz femenina recorrió toda la iglesia. Tranquila. Paciente. Como la de alguien que sabía que el final era inevitable. Solo quedan 5, y esta noche conocerán mi verdadero rostro. Por fin has vuelto, hija mía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie respiró. Ni siquiera el bosque. Clara sintió un vacío en el estómago. Durante un instante creyó haber escuchado mal. Miró a su alrededor esperando que la anciana estuviera hablándole a otra persona. Pero los ojos blancos de aquella mujer permanecían clavados únicamente en ella. Se equivoca, susurró Clara, retrocediendo un paso. Yo no la conozco. La anciana sonrió con una dulzura inquietante. Eso mismo dijo la última vez. El silencio volvió a caer sobre el claro. Las 5 figuras encapuchadas que rodeaban el altar continuaban completamente inmóviles. El viento había desaparecido. No se escuchaban insectos. Ni aves. Ni hojas moviéndose. Era como si toda la naturaleza hubiera abandonado aquel lugar. Clara observó a sus compañeros. El fotógrafo mantenía la cámara levantada, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. La estudiante respiraba con dificultad. La pareja permanecía abrazada, incapaz de apartar la vista de la anciana. ¿Quién eres?, preguntó finalmente Clara. La mujer inclinó ligeramente la cabeza. Hace mucho tiempo olvidé el nombre con el que nací. Los hombres comenzaron a llamarme bruja. Los sacerdotes me llamaron hereje.
¿Los que sobrevivieron? Nunca volvieron a pronunciar mi nombre. La anciana levantó lentamente el farol. La llama comenzó a adquirir un extraño tono verdoso. La luz iluminó el suelo alrededor del altar. Fue entonces cuando Clara comprendió que aquellas piedras no eran naturales. Estaban talladas. Cada una contenía nombres. Cientos de nombres. Algunos casi habían desaparecido por el paso del tiempo. Otros parecían recién grabados. La estudiante se acercó unos pasos. Pasó la mano sobre una de las piedras. Aquí hay fechas. Clara observó con atención. Cada nombre estaba acompañado por un año. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. Todos separados por décadas. Como si el mismo acontecimiento hubiera ocurrido una y otra vez. Entonces encontró uno que la dejó sin aliento. Julián Rojas. El empresario. Su nombre estaba grabado en la piedra. La fecha era la del día siguiente, no la de esa noche. La estudiante siguió revisando. Encontró otro. El influencer desaparecido. Luego otro. Y otro más. Los nombres de todos ellos ya estaban escritos. Como si alguien hubiera sabido desde hacía mucho tiempo que llegarían allí. No es posible, murmuró el fotógrafo. La anciana comenzó a caminar lentamente alrededor del altar. Sus pies descalzos apenas rozaban la tierra. No dejaba huellas. Mientras avanzaba, fue hablando con una voz tranquila. Las personas creen que el destino se escribe mientras viven. Sonrió. Pero el destino ya estaba escrito antes de que ustedes nacieran. Un ruido seco interrumpió el silencio. Uno de los árboles más cercanos acababa de partirse por la mitad. Sin embargo, no cayó. Las dos partes comenzaron a abrirse lentamente. Como si el tronco fuera una enorme puerta. Del interior salió una espesa oscuridad. No era sombra. Parecía humo. Pero se movía como un líquido. Descendió lentamente hasta el suelo. Comenzó a tomar forma. Primero aparecieron unas piernas. Después unos brazos excesivamente largos. Finalmente un rostro. O, al menos, algo parecido a un rostro. No tenía ojos. No tenía nariz. Solo una enorme boca vertical que ocupaba toda la cabeza. La criatura permaneció inmóvil. Respirando. Cada inhalación producía un sonido húmedo y profundo. Como si aspirara agua. El fotógrafo retrocedió horrorizado. ¿Qué demonios es eso? La anciana ni siquiera volteó a verlo. Uno de los guardianes. Él también fue humano. Hace mucho. La criatura comenzó a caminar. No doblaba las piernas. Se deslizaba lentamente sobre el suelo. Cada vez que pasaba junto a un árbol, la corteza comenzaba a ennegrecerse. Las hojas caían marchitas. La vida desaparecía a su alrededor. Clara sintió una vibración en el bolsillo de su chamarra. Su teléfono. Lo sacó por instinto. No tenía batería desde hacía horas. Sin embargo, la pantalla estaba encendida. Había un mensaje nuevo. No tenía número. Solo una palabra. Corre. Antes de que pudiera reaccionar, llegó otro. No la mires. Luego otro. Ya está detrás de ti. El corazón de Clara se detuvo por un instante. Giró de inmediato. No había nadie. Volvió a mirar la pantalla. Un cuarto mensaje apareció lentamente. Las letras se escribían solas. Muy tarde. La pantalla se volvió completamente negra. Entonces, el teléfono comenzó a sonar. No era un tono de llamada. Era una respiración. Lenta. Profunda.
como si alguien estuviera respirando desde el otro lado del aparato. Clara dejó caer el celular. Al tocar el suelo, la pantalla estalló. Pero la respiración continuó. Ahora provenía de todas partes. La pareja comenzó a discutir. Tenemos que salir de aquí. ¿Hacia dónde? No me importa. El hombre dio media vuelta dispuesto a correr. Solo alcanzó a dar 3 pasos. El bosque desapareció. En su lugar apareció un muro de piedra. Giró hacia otro lado. Otro muro. Corrió hacia el lado contrario. Más piedra. El claro se había convertido en una enorme habitación circular sin techo. No había salida. La anciana levantó el rostro hacia el cielo. La luna comenzaba a ocultarse detrás de las nubes. Ya casi es la hora. El fotógrafo tomó una fotografía más. El flash iluminó el lugar. Esta vez ocurrió algo diferente. Durante apenas un segundo, todos pudieron ver el verdadero aspecto del altar. No era piedra. Era una gigantesca montaña de cuerpos humanos completamente inmóviles. Decenas. Cientos, quizá miles. Todos fusionados entre sí. Sus rostros sobresalían de aquella masa oscura. Muchos tenían los ojos abiertos. Otros parecían estar dormidos. Y todos respiraban al mismo tiempo. Cuando la luz desapareció, el altar volvió a ser de piedra. Pero ninguno de ellos pudo olvidar lo que acababa de ver. Clara comprendió entonces que aquello no era un simple ritual. Era algo mucho peor. Algo que llevaba siglos alimentándose de personas. Y ellos acababan de convertirse en el siguiente sacrificio. El silencio duró apenas unos segundos. Después, el suelo comenzó a latir. No era un temblor. Era un pulso. Lento. Profundo. Como si un corazón gigantesco estuviera enterrado bajo el altar. La tierra vibró bajo sus pies. Las piedras se movieron apenas unos centímetros. Las 5 hogueras volvieron a encenderse solas. Esta vez, el fuego no era rojo. Era de un intenso color azul oscuro. Las llamas no desprendían calor. Al contrario. El aire comenzó a congelarse. El aliento de los sobrevivientes se volvió visible. La anciana cerró lentamente los ojos. Abrió los brazos. Y comenzó a susurrar palabras en un idioma imposible de reconocer. No parecía una lengua humana. Las sílabas sonaban quebradas. Como si varias voces hablaran al mismo tiempo desde distintas direcciones. Cada palabra hacía que el bosque respondiera. Los árboles crujían. Las raíces emergían lentamente de la tierra. Las ramas descendían como brazos deformes buscando tocar el altar. Clara sintió un dolor punzante en la cabeza. Las imágenes aparecieron sin previo aviso. Una niña. Corriendo entre árboles. Una mujer joven. Abrazándola. Después. Un incendio. Gritos. Sangre. Y una anciana observándolo todo desde la oscuridad. Las imágenes desaparecieron tan rápido como llegaron. Clara cayó de rodillas. Respiraba agitadamente. ¿Qué fue eso? La anciana abrió los ojos. Tus recuerdos. Los que te obligaron a olvidar. El fotógrafo ayudó a Clara a ponerse de pie. No la escuches. Quiere confundirte. Pero Clara ya no podía distinguir que era real. Frente a ella, el bosque parecía cambiar constantemente. Por un instante era un bosque. Al siguiente, era un antiguo poblado. Casas de piedra. Personas caminando con antorchas. Niños jugando. Mujeres cargando agua. Todo desaparecía y volvía a aparecer como si 2 épocas ocuparan el mismo lugar. La estudiante también comenzó a ver algo. Miraba fijamente hacia la oscuridad. ¿Lo escuchan? Todos guardaron silencio. No había nada.
Ella sonrió. ¿Mi papá? Dice que todo estará bien. Clara sintió un escalofrío. La estudiante había contado, durante el viaje, que su padre había muerto cuando ella tenía 9 años. Sin embargo, ella caminaba lentamente hacia el bosque, como si siguiera una voz invisible. Elena. El fotógrafo la sujetó antes de que desapareciera entre los árboles. La joven reaccionó de golpe. Miró alrededor completamente confundida. ¿Qué pasó? No había nadie. Ella comenzó a llorar. Yo lo vi. ¿Estaba ahí? Me estaba esperando. La anciana sonrió. Siempre funcionan los recuerdos. El miedo cambia de rostro, pero nunca de intención. Entonces golpeó suavemente el suelo con el extremo del farol. El sonido metálico recorrió el claro. Las 5 figuras encapuchadas que permanecían inmóviles alrededor del altar comenzaron a levantar lentamente la cabeza. Una por una. Hasta quedar mirando directamente a los sobrevivientes. El fotógrafo tragó saliva. Algo no estaba bien. Debajo de las capuchas. No había oscuridad. Ahora podían verse rostros. 5 rostros. Y todos resultaban conocidos. La primera figura tenía el rostro del influencer desaparecido. La segunda era Julián, el empresario. La tercera, el sacerdote. Los otros 2 rostros pertenecían a personas desconocidas. Todos mantenían los ojos abiertos. Pero ya no parecían vivos. Tenían la piel gris. La boca cosida con gruesos hilos negros. Y lágrimas de sangre descendían lentamente por sus mejillas. La pareja retrocedió horrorizada. Ellos están muertos. La anciana negó lentamente. No. Están esperando. Un fuerte golpe resonó dentro del bosque. Después otro. Y otro más. Como si alguien estuviera golpeando enormes puertas de madera. Los árboles comenzaron a inclinarse hacia el centro del claro. Las copas se unieron formando una gigantesca bóveda que ocultó completamente el cielo. La luna desapareció. Las estrellas también. Solo permanecían las 5 hogueras. Y el viejo farol. Clara sintió que algo le rozaba el tobillo. Miró hacia abajo. Una mano salía lentamente de la tierra. Después otra. Y otra más. En pocos segundos, decenas de manos comenzaron a emerger alrededor del altar. Algunas sujetaban el aire desesperadamente. Otras arañaban la superficie intentando salir. El sonido de las uñas contra la piedra era insoportable. Entonces apareció la primera cabeza. Era un hombre muy anciano. La tierra cubría casi todo su cuerpo. Abrió lentamente los ojos. Miró directamente a Clara. No. La voz apenas era un susurro. No permitas. Que termine. Otra cabeza apareció. Una mujer. Después un niño. Luego una anciana. Todos repetían exactamente la misma frase. No permitas. Que termine. De pronto. Las manos comenzaron a tirar de ellos nuevamente. Uno a uno fueron arrastrados hacia el subsuelo. Sus gritos desaparecieron en la oscuridad. Como si jamás hubieran existido. El fotógrafo ya no podía controlar el temblor de sus manos. Sin pensarlo, volvió a levantar la cámara. Disparó el flash. La luz reveló algo que ninguno había visto. Detrás de la anciana. Había otra figura. Muchísimo más alta. Casi 4 metros. Completamente inmóvil. No tenía rostro. Solo una superficie negra y brillante. Como obsidiana. La criatura colocó lentamente una mano sobre el hombro de la anciana. Ella cerró los ojos. Sonrió. Parecía disfrutar aquel contacto. Cuando el destello desapareció,
La figura ya no estaba. El fotógrafo revisó la imagen. La fotografía seguía mostrando a la enorme criatura. Pero había algo más. Un detalle que hizo que la sangre se le congelara. Dentro del pecho de aquella entidad podían distinguirse cientos de rostros atrapados. Todos movían los labios. Todos gritaban. Sin emitir sonido alguno. Uno de ellos levantó lentamente la cabeza. Era el rostro de la madre de Clara. Ella dio un paso hacia la cámara. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No. Eso es imposible. ¿Mi madre murió? La anciana respondió sin dejar de sonreír. Las personas creen que la muerte libera. Pero algunas puertas solo conducen a habitaciones más profundas. La llama del farol cambió nuevamente de color. Ahora era completamente negra. Y cuando la oscuridad envolvió el claro una vez más, una voz surgió desde todas las direcciones. No pertenecía a la anciana. Era mucho más grave. Más antigua. Tan profunda que parecía hacer vibrar los huesos. Solo pronunció una frase. Ha llegado el momento de reclamar lo que me pertenece. La voz resonó dentro del pecho de cada uno. No parecía provenir del bosque. Ni del altar. Ni siquiera del cielo. Era como si hubiera nacido dentro de sus propios pensamientos. El aire se volvió insoportablemente pesado. Los 5 sobrevivientes sintieron la necesidad de arrodillarse. No era miedo. Era algo peor. Era una fuerza invisible obligando a sus cuerpos a obedecer. El fotógrafo fue el primero en caer. Después la pareja. Finalmente la estudiante. Solo Clara logró mantenerse de pie. Sus piernas temblaban. Sentía que algo intentaba empujarla hacia el suelo. La anciana sonrió con satisfacción. ¿Lo ves? Solo tú puedes resistirte. Porque nunca fuiste una víctima. Siempre fuiste la heredera. Las 5 hogueras comenzaron a girar alrededor del altar. No eran las llamas las que se movían. Era el fuego completo. Como enormes columnas azules desplazándose lentamente en círculo. Con cada vuelta, el suelo emitía un nuevo latido. Las grietas comenzaron a abrirse. No eran pequeñas. Se extendían como enormes venas negras por todo el claro. De ellas escapaba un vapor oscuro con olor a tierra mojada y madera quemada. El fotógrafo levantó la vista. Algo descendía desde la copa de los árboles. No era una rama. Era un inmenso entramado de raíces vivas. Miles de ellas. Se movían como serpientes. Se entrelazaban unas con otras hasta formar una gigantesca figura suspendida sobre el altar. Primero aparecieron los brazos. Luego el torso. Finalmente la cabeza. No tenía ojos. Solo una profunda cavidad de la que escapaban pequeños destellos blancos. Parecía observarlos. Sin necesidad de tener rostro. La estudiante comenzó a llorar. No. Eso no puede existir. La criatura inclinó lentamente la cabeza. Todos escucharon una respiración. Larga. Profunda. Como si hubiera permanecido dormida durante siglos. La anciana avanzó hasta quedar frente a Clara. Apenas unos centímetros la separaban. Mírame. Clara negó con la cabeza. No. Mírame. Su voz ya no era dulce. Sonaba como cientos de personas hablando al mismo tiempo. Algo obligó a Clara a levantar la vista. Los ojos blancos de la anciana comenzaron a oscurecerse. Dentro de ellos aparecieron imágenes. No eran reflejos. Eran recuerdos. Clara vio a una joven idéntica a ella. Vestía ropas antiguas. Estaba de pie frente al mismo altar. La anciana era entonces una mujer mucho más joven. Tomaba a la niña entre sus brazos. La abrazaba. La besaba en la frente. Después,
Llegaban hombres armados con antorchas. El poblado ardía. La mujer corría con la niña. Pero una multitud la rodeaba. Escuchó gritos. ¡Bruja! ¡Quemen a la hechicera! La mujer ocultó a la niña entre unas raíces. Luego regresó hacia la multitud. Nunca volvió. Las imágenes desaparecieron. Clara cayó de rodillas. Respiraba desesperadamente. Lágrimas recorrían su rostro. No. ¿Eso no ocurrió? ¿Nunca ocurrió? La anciana sonrió. Los recuerdos nunca mueren. Solo esperan. El fotógrafo corrió hacia Clara. Intentó levantarla. No pudo. Una fuerza invisible la mantenía inmóvil. El suelo bajo ella comenzó a iluminarse. El antiguo símbolo de las 7 líneas apareció lentamente. Como si alguien lo estuviera dibujando con fuego bajo la tierra. Las líneas comenzaron a extenderse. Llegaron hasta las 5 hogueras. Luego hacia el altar. Finalmente descendieron al enorme pozo. Del fondo surgió un rugido. Tan fuerte que hizo vibrar los árboles. Las figuras atrapadas dentro del altar comenzaron a despertar. Cientos de rostros abrieron los ojos al mismo tiempo. Miles de manos comenzaron a golpear desde el interior de la piedra. El altar respiraba. Se expandía. Volvía a contraerse. Como un gigantesco pulmón. Entonces, la superficie se rompió. No explotó. Se abrió lentamente. Como una flor hecha de roca. En su interior había un líquido completamente negro. Espeso. Y del centro emergió una mano. Después otra. Luego un rostro. No era el de la anciana. Era algo mucho más antiguo. Su piel parecía formada por ceniza. No tenía cabello. Ni párpados. Solo 2 enormes ojos blancos que brillaban con una intensidad insoportable. La criatura comenzó a incorporarse. Cada movimiento era acompañado por el sonido de miles de huesos rompiéndose. La pareja intentó escapar una vez más. El hombre tomó a su esposa de la mano. Corrieron hacia el bosque. Las raíces brotaron del suelo. Enredaron sus piernas. Cayeron. Él intentó liberarse. Las raíces comenzaron a subir por su cuerpo. No lo sujetaban. Se introducían bajo su piel. Podían verse desplazándose debajo de sus brazos. De su cuello. De su rostro. El hombre gritó de dolor. Su esposa intentó ayudarlo, las raíces la alcanzaron también. En pocos segundos ambos quedaron inmóviles. De sus bocas comenzó a salir la misma tierra negra que Clara había visto en el cuerpo de Julián. La anciana ni siquiera los observó. Ya pertenecen al bosque. Las raíces tiraron lentamente de ambos cuerpos. No hacia abajo, sino hacia el interior de un enorme árbol. La corteza se abrió como una boca. Los absorbió lentamente. Los gritos cesaron. El tronco volvió a cerrarse. Solo quedaron 2 siluetas marcadas bajo la madera. Como si siempre hubieran formado parte del árbol. La estudiante comenzó a retroceder. Cada paso aumentaba su desesperación. ¿No quiero morir? No quiero. Una pequeña voz respondió detrás de ella. ¿No vas a morir? Ella giró. Una niña de unos 7 años sonreía dulcemente. Vestía un antiguo vestido blanco. Sostenía una muñeca de trapo. Solo vas a quedarte con nosotros. La niña levantó la muñeca. El juguete abrió lentamente los ojos. Después sonrió. La estudiante lanzó un grito. Corrió sin mirar atrás. La oscuridad la envolvió. Su voz continuó escuchándose varios segundos. Cada vez más lejos. Hasta desaparecer por completo. El bosque volvió a guardar silencio. Solo quedaban 2. Clara. Y el fotógrafo.
La gigantesca figura terminaba de emerger del altar. La anciana dio un paso atrás. Se inclinó respetuosamente, como una fiel servidora frente a su rey. La criatura extendió lentamente una mano hacia Clara. No había agresividad en el gesto. Parecía una invitación. La voz volvió a resonar. Mucho más cerca. Ven. Ha llegado el momento de ocupar el lugar que siempre fue tuyo. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Y comprendió, con un terror que jamás había experimentado, que el verdadero ritual nunca había consistido en sacrificar 7 almas. Las otras víctimas solo habían servido para una cosa: preparar el regreso de alguien que había estado esperando durante siglos, a través de ella. El mundo pareció detenerse. La gigantesca mano de la criatura permanecía extendida frente a Clara. No había violencia en aquel gesto. Solo una invitación. Una invitación imposible de rechazar. Las llamas azules de las 5 hogueras comenzaron a girar cada vez más rápido alrededor del altar. El aire vibraba con un zumbido grave que parecía provenir del interior de la tierra. El fotógrafo sintió que la sangre le golpeaba los oídos mientras observaba cómo la oscuridad comenzaba a deformar el espacio alrededor de la entidad. Todo lo que estaba cerca de ella perdía su forma. Los árboles parecían doblarse. Las piedras se estiraban como si estuvieran hechas de cera. Incluso la luz del farol era absorbida lentamente por aquella inmensa figura. Clara dio un paso involuntario hacia adelante. Después otro. No podía controlar su cuerpo. Sentía que una fuerza invisible tiraba de ella desde el interior del altar. El fotógrafo corrió para detenerla. La sujetó del brazo con todas sus fuerzas. «Clara, resiste». Ella giró lentamente la cabeza. Sus ojos ya no tenían el mismo color. Las pupilas habían desaparecido. 2 iris completamente blancos lo observaban con una serenidad aterradora. «Déjame». Su voz era distinta. No era únicamente la suya. Debajo de cada palabra podían escucharse muchas otras voces. Como un coro susurrando al mismo tiempo. El fotógrafo retrocedió horrorizado. «No. No eres tú». La anciana comenzó a reír. No era una carcajada estridente. Era una risa tranquila. Paciente. Como alguien que llevaba siglos esperando exactamente aquel momento. El recipiente está despertando. La criatura terminó de salir del altar. Su cuerpo era una masa cambiante de oscuridad líquida. Dentro de ella podían verse cientos de rostros moviéndose lentamente. Algunos lloraban. Otros golpeaban desesperadamente desde el interior. Uno de ellos levantó la cabeza. ¿Era Julián? Más atrás apareció el influencer. Luego el sacerdote. Y detrás de todos, miles de personas más. Cada una atrapada dentro de aquella inmensa prisión viviente. La entidad habló. Pero sus labios nunca se movieron. La voz surgía directamente del aire. Todo aquello que vive termina regresando a mí. El fotógrafo levantó la cámara por última vez. Ya no le importaba documentar nada. Solo quería entender. Disparó el flash. El destello iluminó completamente a la criatura. Y por primera vez, la ilusión desapareció. Lo que vieron hizo que el miedo adquiriera un significado completamente nuevo. La gigantesca figura no era un solo ser. Estaba formada por miles de cuerpos humanos fusionados. Hombres. Mujeres. Niños. Ancianos. Todos unidos por una sustancia negra que latía como si tuviera vida propia. Sus brazos nacían de espaldas ajenas. Sus rostros emergían de torsos desconocidos. Cada persona seguía consciente. Cada una continuaba moviendo los labios. Pidiendo ayuda. El fotógrafo comprendió entonces la verdad.
Aquellas personas nunca habían muerto. Seguían atrapadas, condenadas a permanecer despiertas durante siglos. El destello terminó. La ilusión regresó. La entidad volvió a parecer una enorme sombra. Pero ya era demasiado tarde para olvidar lo que habían visto. Clara continuó avanzando. Cada paso hacía que el símbolo grabado en el suelo brillara con mayor intensidad. Cuando llegó frente al altar, el murmullo de las almas se transformó en un canto. Un mismo nombre era repetido una y otra vez. No podía distinguir las palabras, pero comprendía perfectamente su significado. La estaban llamando. Desde el fondo del pozo comenzó a elevarse una fina niebla negra. La sustancia envolvió lentamente sus piernas. Después su cintura. Subía con lentitud, como si la reconociera. La anciana observaba la escena con lágrimas en los ojos. Por primera vez, parecía emocionada. «Perdóname», susurró. «Todo esto fue para encontrarte otra vez». Clara la miró confundida. Durante un instante, el rostro de la anciana cambió. Ya no parecía un monstruo. Era una mujer cansada, destrozada por siglos de culpa. «Y jamás quise entregarte. Pero él me obligó». La criatura emitió un rugido que hizo temblar el bosque. La anciana bajó inmediatamente la cabeza. Había hablado más de la cuenta. El fotógrafo comenzó a comprender. La anciana no era la dueña del ritual. También era una prisionera. Había vivido obedeciendo a aquella entidad durante siglos. No por lealtad, sino por miedo. Mientras observaba el altar recordó algo. La cámara. Cada vez que utilizaba el flash, la criatura perdía su apariencia. No era una coincidencia. La luz la debilitaba. Revisó rápidamente el equipo. Solo quedaban 3 disparos. Miró alrededor. Las 5 hogueras. El farol. Las raíces. Todo parecía absorber la oscuridad. Entonces tuvo una idea desesperada. Corrió hacia el farol que sostenía la anciana. Ella intentó impedirlo. Pero era demasiado tarde. El fotógrafo arrebató el farol de sus manos. Lo lanzó directamente contra el altar. El cristal se hizo añicos. La llama negra cayó sobre la sustancia oscura que cubría el pozo. Durante un segundo, no ocurrió nada. Después, la oscuridad comenzó a arder. No con fuego rojo, sino con una intensa luz blanca. La criatura lanzó un grito imposible. No parecía un sonido. Era dolor convertido en vibración. Los árboles comenzaron a sacudirse violentamente. Las raíces se retorcían. Las almas atrapadas dentro del cuerpo oscuro comenzaron a golpear desesperadamente. Miles de voces llenaron el bosque. «¡Ahora!», gritó la anciana. «Antes de que vuelva a cerrarse». El fotógrafo comprendió. Levantó la cámara. Apuntó directamente al centro de la criatura. Primer disparo. El flash explotó como un relámpago. La oscuridad retrocedió. Las almas comenzaron a desprenderse del cuerpo monstruoso. Cientos de figuras luminosas escapaban hacia el cielo. La entidad rugió nuevamente. Segundo disparo. La criatura perdió uno de sus enormes brazos. No cayó. Simplemente se convirtió en ceniza. Las raíces comenzaron a romperse. El bosque entero parecía despertar de una pesadilla. Clara cayó de rodillas. Sus ojos recuperaron lentamente el color. Volvía a ser ella. Pero la entidad seguía viva. Aunque más pequeña. Mucho más furiosa. El fotógrafo respiró profundamente. Solo quedaba una fotografía. Una última oportunidad. La criatura levantó lentamente la cabeza. Y por primera vez desde que apareció, sonrió.
Una sonrisa llena de infinita maldad. La luz puede romper mi prisión, pero también romperá el alma que intenta salvar. Entonces, la oscuridad que aún envolvía a Clara comenzó a ascender por su cuerpo como una enredadera viva, alcanzando lentamente su pecho mientras una marca negra aparecía sobre su piel. El fotógrafo comprendió el terrible dilema. Si utilizaba el último destello, podía destruir a la entidad. Pero también podía destruir a Clara junto con ella. Y mientras dudaba, la criatura dio un paso hacia ambos. Sonriendo. Como si ya supiera cuál sería la decisión. El fotógrafo sintió que el tiempo se detenía. Su dedo permanecía sobre el disparador de la cámara. Solo quedaba un destello. Uno. Nada más. Frente a él, Clara respiraba con dificultad mientras la oscuridad continuaba extendiéndose bajo su piel. Las venas de sus brazos comenzaron a ennegrecerse. Su mirada cambiaba por momentos. Durante un segundo era ella. Al siguiente, aquella otra presencia volvía a asomarse desde el fondo de sus ojos. La criatura sonrió. No puedes salvarla. Jamás pudiste. El fotógrafo apretó los dientes. Recordó todas las personas que había visto atrapadas dentro de aquella masa viviente. Miles de rostros. Miles de vidas. Si dudaba, todos permanecerían allí para siempre. Pero si disparaba, podía perder a Clara. Entonces ella levantó lentamente la cabeza. Por primera vez desde que comenzó el ritual. Volvía a ser completamente consciente. Lo miró fijamente. Sonrió con tristeza. Y susurró apenas unas palabras. Hazlo. Él negó con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a recorrer su rostro. No puedo. Clara dio un paso hacia atrás. Se acercó al borde del altar. Detrás de ella, el inmenso pozo continuaba abierto. Las almas seguían intentando escapar. La anciana observaba la escena en silencio. Había comprendido lo que Clara estaba a punto de hacer. No. ¿No repitas mi error? Clara volvió a mirarla. Por un instante sintió compasión. Aquella mujer había pasado siglos intentando recuperar a la hija que perdió. Pero el dolor la había convertido en esclava de algo mucho peor. No era un monstruo desde el principio. Había sido una madre. Y esa fue su condena. La criatura avanzó. Cada paso hacía temblar el bosque. Los árboles comenzaban a partirse. Las raíces se agitaban como serpientes gigantes. El cielo desapareció por completo. Solo existía aquella oscuridad infinita. Entrégate. Y todo terminará. Clara respiró profundamente. Sintió como la presencia luchaba por controlar su cuerpo. Podía escuchar pensamientos que no eran suyos. Recuerdos de siglos. Guerras. Incendios. Rostros desconocidos. Miles de voces hablaban al mismo tiempo dentro de su cabeza. Entonces comprendió algo. La entidad no era invencible. Nunca lo había sido. Simplemente necesitaba que alguien aceptara abrirle la puerta. Siempre. Sin excepción. Por eso necesitaba un recipiente dispuesto a recibirla. Mientras hubiera resistencia, jamás podría ocupar completamente un cuerpo. Clara levantó la vista. Miró directamente a la criatura. Y sonrió. Nunca tendrás el mío. La oscuridad rugió. La entidad extendió sus enormes brazos. Decenas de raíces salieron disparadas hacia Clara. Pero ella ya había tomado una decisión. Giró hacia el fotógrafo. Cuando salgas de aquí, no cuentes mi historia. Cuéntales la de todos los que siguen esperando ser recordados. Después, se dejó caer. El fotógrafo gritó. Corrió desesperadamente. Intentó sujetarla. Solo alcanzó a rozar la punta de sus dedos.
Clara cayó dentro del pozo. La oscuridad la envolvió inmediatamente. La criatura lanzó un rugido tan poderoso que el bosque entero comenzó a desmoronarse. La anciana cayó de rodillas. Lloraba. No por miedo, sino porque acababa de perder nuevamente a su hija. Entonces ocurrió. El símbolo grabado alrededor del altar comenzó a resplandecer. No con luz blanca, con una intensa luz dorada. Las almas atrapadas dentro de la entidad dejaron de gritar. Miles de rostros comenzaron a mirar hacia el interior del pozo, como si alguien las estuviera llamando. Desde las profundidades surgió una nueva luz. ¿Era Clara? No estaba cayendo. ¿Ascendía? Suspendida en el aire. Toda la oscuridad que la rodeaba comenzaba a romperse. Cada fragmento se convertía en polvo brillante. La entidad retrocedió. Por primera vez, sintió miedo. Las almas atrapadas comenzaron a desprenderse de su cuerpo. 1, 10, 100, 1000, como un inmenso río de luz. Cada una atravesaba la oscuridad hasta desaparecer en el cielo. El bosque comenzó a recuperar su color. Las raíces dejaron de moverse. Los árboles respiraban nuevamente. La criatura gritó. Su cuerpo comenzó a agrietarse. Los miles de rostros que la componían desaparecían uno tras otro, hasta quedar únicamente una pequeña sombra, temblando, incapaz de sostenerse. El fotógrafo comprendió. Era el momento. Levantó la cámara. Tomó aire. Y presionó el disparador. El último destello iluminó el mundo. La luz fue tan intensa que el bosque desapareció. No hubo explosión. No hubo fuego. Solo un inmenso silencio. Cuando el fotógrafo abrió los ojos. ¿Era de día? El altar había desaparecido. No existía el pozo. Ni las hogueras. Ni las figuras encapuchadas. Solo permanecía un claro cubierto por hierba. Como si nadie hubiera estado allí durante siglos. La cámara descansaba a unos metros. Completamente destruida. La anciana había desaparecido. No quedaba rastro de ella. Tampoco de Clara. El fotógrafo la buscó durante horas. Gritó su nombre hasta quedarse sin voz. Nunca obtuvo respuesta. Cuando finalmente logró abandonar el bosque, el pueblo también había cambiado. Las casas estaban vacías. Las puertas abiertas. El polvo cubría todas las calles. Parecía abandonado desde hacía décadas. Como si nunca hubiera existido nadie allí. Meses después, el fotógrafo publicó un libro. Nadie creyó su historia. La calificaron como ficción. Con el tiempo dejó de insistir. Vendió la cámara que utilizó aquella noche. Nunca volvió a hablar del tema. Pero, cada primer viernes de marzo recibía una fotografía anónima. Siempre la misma imagen. Un bosque. Un claro. Y una mujer de espaldas. Vestida de blanco. Nunca podía verse su rostro. Pasaron 10 años. Una joven investigadora encontró aquel viejo libro en una biblioteca. Las últimas páginas estaban incompletas. Entre ellas descubrió un sobre amarillento. No tenía remitente. Dentro solo había una tarjeta. Con la misma caligrafía elegante. Si deseas conocer la verdad que nadie sobrevivió para contar, preséntate antes del anochecer. En la parte inferior aparecía un símbolo. Un círculo atravesado por 7 líneas. La joven sonrió con curiosidad. Guardó la invitación en su bolso. Sin darse cuenta de que, al hacerlo, la fotografía que llevaba dentro del libro cambió. Ahora ya no mostraba únicamente a la mujer de blanco. A su lado, había otra figura. La joven investigadora. Mirando directamente hacia quien sostenía la imagen.
Y detrás de ambas, oculto entre los árboles, dos pequeños puntos blancos brillaban en la oscuridad. Como unos ojos. Esperando. Esto fue. Miedo de medianoche, recupera el aliento y descansa.